Hoy voy a hablar de Resident Evil 1, pero no del videojuego sino de la película. La primera de una saga de 6 filmes, cada cual aún más mierdaca que la anterior. De todas formas, esta primera entrega es una peli bastante decente, sencillita, poco fiel al juego, pero con alguna que otra flipada que le da calidad. Todo empieza un tranquilo día de otoño en un laboratorio subterráneo conocido como La Colmena. Allí trabaja mucha peña para la corporación Umbrella, buscando medicinas nuevas, pero también experimentando con armas secretas. Sin embargo, resulta que un tipo misterioso, que ya os adelanto que es Spence, este de aquí, decide robar el virus y lanzar uno de los viales al suelo del laboratorio para que todos se contagien. Luego Alice, la que aparentemente es su esposa, con la que vive en una suntuosa mansión a las afueras de Raccoon City, se despierta con amnesia. Llega un tío que parece que es policía, otros soldados que son mercenarios, y estos abren la compuerta de la colmena para saber qué cojones ha ocurrido allí abajo. Encuentran a Spence, también sin memoria, en un trenecico que tienen por ahí, y el jefe mercenario les cuenta a los dos que son como agentes secretos de Umbrella que viven en la mansión para proteger la entrada a los laboratorios, y todo esto lo hablan delante del supuesto policía. ¡Ole tú! ¡Ole tú! La cosa es, ¿proteger la entrada? ¿Esa es la única entrada a la colmena? ¿Me estás diciendo que todos los empleados que vemos en esta escena tienen que entrar todos los días para ir a su puto trabajo por el hall de la propiedad privada de un matrimonio? Es que claro, si hubiese más entradas, ¿qué sentido tendría todo aquello? Los mercenarios descubren que debido a que se escapó el virus, la IA de la colmena, la Reina Roja, se volvió megalocker y se empezó a cargar a todo el mundo para que el virus no se expandiese. Joder, y comienza a gasear a todo el mundo la nazi esta hija de puta. Y si está gaseando a todos, ¿era necesario cebarte con la pobre mujer del ascensor? Pero yo me pregunto, ¿por qué a estos los gasea hasta la muerte, pero a Alice solo le provoca amnesia mientras se ducha? Y lo mismo con Spence, que estaba huyendo con el virus. ¿Cómo hace para gasearle dentro del tren y que acabe encerrado en uno de los vagones? Y sobre todo, si el laboratorio en el que se encontraba el virus T estaba sellado, como cualquier laboratorio que se precie... La puerta no se abre y el agua no tiene salida. ¿Qué? ¡Que es una sala hermética! ¿Cómo narices el virus se cuela por los conductos de ventilación? ¿Umbrella se gasta millones en una IA homicida, pero no invierte en sistemas de seguridad para evitar que se escapen los virus? ¡Manda cojones! ¿Y por qué la Reina Roja, tan lista que es, tarda tanto tiempo en ver el vial ahí roto y sellarlo todo? ¿Y por qué no hay un mísero guardia que retenga a cualquier persona no autorizada o que sea raro que esté allí, como Spence, que no pinta nada? En fin, que los mercenarios tienen que entrar en la colmena a desactivar a la Reina Roja, pero la seguridad para proteger a esta IA descontrolada es bastante pepina. No, en serio, ¿a quién se le ocurrió la brillante idea de poner un pasillo con láseres que pueden cortarte la cabeza, partirte en dos y en el peor de los casos convertirte en queso rallado? ¿No era mejor invertir en seguridad de contención biológica o algo? ¿Por qué era tan jodidamente importante esta IA? ¿Y por qué, según cuenta Kaplan, el programador jefe creó una representación holográfica basada en su hija que más que ayudar acojona la hostia? Mira, hija, he creado una inteligencia artificial clavada a ti que al más mínimo problema empieza a matar a todo el mundo. Gracias, papá, era justo lo que quería. Eso sí, mucha inteligencia artificial, pero de biología no tiene ni puta idea. Incluso después de la muerte, el cuerpo humano permanece vivo. El pelo y las uñas siguen creciendo, se producen nuevas células. Y el mismo cerebro contiene una pequeña carga eléctrica que tarda meses en disiparse. Eso no es cierto. Cuando mueres el cuerpo se seca y te quedas como chupao y da la sensación de que las uñas y el pelo crecen, pero no. Para complicar las cosas, nuestros queridos protagonistas tienen una cuenta atrás. Cuando llegue a cero, las compuertas de la mansión se cerrarán para siempre. Pero vamos a ver, si quieres evitar que se escape el virus, ¿no es más lógico cerrarlas a cal y canto en el momento del escape y no horas después? ¿Qué sentido tiene dejar pasar a un equipo de mercenarios con ametralladoras, pero sin ningún equipamiento de riesgo biológico? Umbrella debería saber de sobra que se ha escapado un virus, no jodas. Tendrá cámaras remotas o algo, pero parece que en esta peli no. Pero todavía hay más cagadas. Lo peor es que los rayos láser cortantes de la Reina Roja, que recorren la estancia varias veces, se olvidan de cortar lo más importante, la máquina para reiniciarla. La deja intacta. Alice y Kaplan recogen la máquina mataías y la reinician. Todo se apaga y se vuelve a encender, liberando a todos los zombies en el proceso, y claro, no queda otra que matarlos. Eso sí, si todos los empleados estaban en los pisos superiores y no hay ascensores porque están jodidos, ¿cómo mierda han llegado al piso de abajo tan rápido? Ese piso de abajo, lleno de jaulas herméticas con monstruos, parece ser un lugar mega secreto. ¿Cómo llegan los torpones zombies tan fácilmente? Y es que abren una puerta y venga, más zombies. Y este
Y este otro, con esas fracturas en la cabeza no deberían estar muertos, me refiero muertos del todo. Por cierto, cuando vuelven al pasillo con láseres minutos después, ya no hay ni un puto cadáver, está limpísima como si allí no hubiese muerto nadie. Más cosas raras. El monstruo grande, el Licker, escapa de una de esas cabinas de contención y se pira, pero es que Alice y Matt todavía andan los dos por ahí cerca caminando, ¿y no había mogollón de zombies en esa misma estancia? ¿No se encuentran con el monstruo grande? Además, extrañamente, en un momento dado, Matt decide dejar sola a Alice y largarse a buscar a su hermana. Resulta que no es Polly, sino un tipo que quería destruir a Umbrella e infiltró a su hermana dentro, no sabemos cómo. De alguna forma, esta habló con Alice para que le consiguiera el virus T de los laboratorios, como prueba de los experimentos chungos que estaban realizando. En serio, ¿no es mejor conseguir fotos de esos experimentos antes que un virus que si se te cae al suelo te cargas a la humanidad? La escena se corta de mala manera, como si hubiera una toma eliminada o algo, y ya están huyendo otra vez. Llegan a la misma habitación que Rain, Kaplan y Spence, que es la de la Reina Roja, y como están atrapados, deciden reiniciar a la IA homicida para que les dé algún consejo para salir de allí. ¿Estamos locos? Tras explicarles lo de los zombies, les dice dónde está la salida secreta. Se trata de una pequeña trampilla que da a las cloacas. Podrían haberla visto ellos mismos, pero no, mejor encender a la IA psicópata para chantajearla con darle un calambrazo. Y esta accede. Se ve que prefiere traicionar su programación y sus principios a dejar que la paguen. Un poco contradictorio, la verdad. En fin, que los protas van por los túneles y surgen nuevos problemas. ¿De dónde mierda salen todos esos zombies? ¿No seguían en los laboratorios? En fin, las tuberías se van a tomar por culo y Kaplan queda atrapado. Se va a suicidar porque parece que es su fin, pero entonces mira a su espalda y ¡oh sorpresa! Si hay un conducto gigantesco que no había visto. Voy por ahí. ¿Qué cojones? Los protas vuelven otra vez al laboratorio para pillar el antivirus y aquí llega el pedazo agujeraco guionístico de la hostia. Resulta que en un momento dado, Spence tiene un flashback a toda leche que le hace recordar quién era. Se ve a sí mismo espiando a Alice, conspirando con la hermana de Matt para destruir a Umbrella. Le escribe una nota que es completamente diferente a la vista al principio de la película, la deja durmiendo en la cama y se va al laboratorio a robar el virus. Si era un agente de seguridad cuya misión solo era proteger la entrada, ¿cómo puede acceder hasta el puto laboratorio más secreto del complejo? Y si lo que quiere es proteger a Umbrella tras enterarse de la futura traición de Alice, ¿por qué cojones roba el virus e infecta a todo el puto mundo? Y si lo que él quería era robar el virus para venderlo al mejor postor antes que Alice, algo que no se menciona en la película, ¿era necesario romper uno de los viales? La película deja entrever como que Spence se enamoró de Alice y podría ser que robó el virus para ella, para luego huir juntos o algo así. Pero si ese es el caso, no tiene puto sentido su actitud después de recordarlo todo, apuntándola con un arma y dándose el piro rápido. Y esto es lo más loco de la secuencia. Todo lo anterior lo recuerda Spence, quien es el que ha vivido eso, pero por alguna razón Alice también lo recuerda y se da cuenta de que Spence es el malo. ¿What the fuck? Pero si Alice no tenía forma de saber aquello, no vivió ninguno de esos momentos, no estaba cuando ocurrieron. Es imposible que recordara una mierda y se enterara de que Spence era el malo. ¡Vaya cagada! Spence coge la pistola y a pesar de que sabe que Alice es una karateca experta, decide no matarla para ahorrarse una bala. Menudo idiota. ¿Y por qué esa zombie se despierta justo ahora? ¿Y cómo es que no hace una mierda de ruido? Spence huye, pero al final es atrapado por el Licker, se convierte en un zombie con lentillas más cutres que la hostia y Alice le pide el divorcio a su manera. Pero, ¿y el Licker dónde se ha metido? Bueno, ahora aparece. Ponen en marcha el tren y les empieza a atacar. Se come a Kaplan, Rain se convierte en zombie y Matt consigue cargarse a la criatura del infierno lanzándole un racimo de tubos que dices ¿qué hace eso exactamente ahí? ¿Para qué sirve ese tren? ¿Es de mantenimiento? ¿Para qué sirve la entrada de la mansión entonces? No sé, no hay nada claro en esta peli. Matt recibe un arañazo del Licker y eso le hará convertirse en el famoso Némesis en la siguiente peli. Al fin, Matt y Alice logran escapar segundos antes del sellado total del laboratorio, pero justo llegan más tipos malos de Umbrella. Les atrapan y deciden volver a abrir la colmena para saber qué ha pasado. Pero vamos a ver, ¿no dijeron los otros soldados que una vez sellada no se podía volver a abrir y que quedarían atrapados para siempre? Por eso la cuenta atrás. Esto lo contradice todo, no jodas. Tras ser capturada, Alice se despierta en un hospital. Con una aguja logra forzar un lector de tarjetas. Dudo mucho que se pueda, pero bueno. Lilu da las multipase. Sí, Multipase. Lilu, multipase, ya sabe lo que es un multipase. Sale fuera y ve toda Raccoon City desierta. ¿Qué encontrará Alice? Pues una secuela bastante decepcionante. Si te gusta el cine, el mundo del guión y echarte unas risas con los fallos argumentales más absurdos, no dudes en suscribirte. Y si te gusta la historia bien contada, te recomiendo visitar mi otro canal, pero eso es otra historia.